tema que vamos a enfocar hoy, seguramente un tema muy conocido, muy extenso, va a llevarnos seguramente a algunas clases. Vamos a hablar del Discovery. El Discovery es una proyección PowerPoint que se hizo famosa en el mundo entero, que busca demostrar las veracidades de la Torá. Como traen nuestros sabios, todo nuestro Yahadut se apoya básicamente en tres pilares. Un pilar es el Metziut, la existencia del creador del mundo, la certeza de la existencia primaria, como el Rambam escribe, de un creador supremo y omnipresente. El segundo aspecto muy importante en la creencia es la certeza de que existe Sahariones, o sea que hay una recompensa y un castigo por las cosas que nosotros hacemos. Esta recompensa y castigo Sahariones lo que hace es transformar a las personas en personas responsables. Todo tiempo que yo soy responsable por mis acciones, entonces esto hace que pueda poder enfrentar las situaciones en forma diferente. Básicamente, en un mundo libertino, en el cual las personas entienden que no hay recompensa ni castigo, tampoco yo soy responsable por mis acciones. El tercer punto, que es el que vamos a intentar desarrollar hoy con esta proyección PowerPoint tan interesante, es el concepto de Torah Min Hashamayim. Ya no me alcanza saber que existe un creador, no me alcanza que existe saber recompensa y castigo por mis acciones, y eso me hace responsable, sino que ahora también yo debo tener certeza absoluta de que la Torá es Min Hashamayim, no es humana, que la Torá es básicamente divina. Y este sería obviamente uno de los puntos más importantes. Todo tiempo que yo entiendo, acepto y compruebo de que la Torá es de origen celestial, esto va a tener una implicancia muy grande en mis acciones, no solamente porque no voy a poder cambiarla, sino porque cada cosa y cosa que está escrita va a tener en mí una repercusión específica. Vamos a intentar desarrollar con tiempo y en forma precisa este PowerPoint tan interesante que es Discovery, que es descubrimiento, descubrir juntos las maravillas de la Torah Min Hashamayim, Agdil Torah Beyadirá, y engrandecer el nombre de la Torah en Am Israel. La primera pregunta que debemos hacernos sería si nosotros creemos en Dios por fe o conocimiento. Faith or knowledge. Esa sería la ecuación inicial. ¿Qué es fe y qué es conocimiento? Fe es una firme creencia en algo que no es demostrable. O sea, la persona tiene emuná, tiene fe. La fe es un conocimiento intelectual que existe un creador del mundo, pero es algo abstracto, es algo que escapa a mi comprensión. No tengo quizá pruebas cómo poder demostrarlo. En cambio, conocimiento es un desarrollo que está apoyado básicamente en estudio y en investigación. La pregunta que nosotros debemos hacernos es si nosotros creemos en Dios y que la Torá es Min Hashamayim, es del cielo, por fe, por un conocimiento intelectual, o nosotros tenemos demostraciones concretas, pruebas básicas, no solamente empíricas, de que existe este creador omnisciente. Entonces, vamos a encontrar en el Sefer de Barim, ahí está escrito, y nosotros lo decimos en la tefilá de Alenu Leshabbeas, y que nosotros repetimos 3 veces por día, Be'adata ayom bashivotá levaveja. Be'adata ayom, vas a saber hoy y vas a llevar este conocimiento a tu corazón. El concepto de edad, de entendimiento, de raciocinio, es una percepción intelectual de la situación. O sea que debo saber que existe un creador del mundo y luego llevar ese conocimiento al corazón, que es, de acuerdo a los cabalistas, que es el sitio de la acción. Entonces, el conocimiento, el saber, implica una serie de estudios, de demostraciones, y quizás este es uno de los puntos más importantes que nosotros debemos intentar desarrollar. La pregunta que vamos a hacernos entonces es ¿quién es el creador de este documento tan maravilloso que nosotros tenemos y que rige nuestra vida en forma cotidiana, que es la Torá? Una famosa película proyectada ya hace decenas de años atrás, 2001, Odisea del Espacio, como contaba la carrera espacial hacia la conquista de la Luna entre los americanos y los soviéticos. La película termina con un mensaje muy interesante que se hizo masivo en una encuesta a nivel mundial. La revista terminaba
la película, perdón, terminaba con la imagen de los americanos, de los astronautas americanos caminando por el suelo selenita. Y en ese momento ellos se encuentran, clavan la bandera de Estados Unidos en forma triunfante, sintiendo que llegaron primeros, y ellos se encuentran ahora una gran piedra con una ecuación matemática. La piedra dice 1 más 1 igual 2. Y quedan petrificados, congelados, sorprendidos viendo la ecuación matemática, y en ese momento se cierran las persianas, se cierran las cortinas y la película terminó. Fue muy conocida la encuesta que se hizo a millones de personas sobre el final de la película 2001 Odisea del Espacio. Le preguntaron a las personas cuál fue el mensaje que esta película le dejó. Y muchos dijeron, obviamente, que los rusos llegaron antes. 1 más 1 igual 2, ¿quién lo escribió? Otro dijo, no, quizá alguna cultura extraterrestre, alguna inteligencia fuera de lo conocido. Ellos visitaron la Luna con anterioridad y dejaron este mensaje inscrito en la piedra. Es muy interesante que algunos dijeron, no, esto fue una tormenta lunar dibujó un 1, luego una tormenta dibujó un más, otro 1, un signo igual y un 2. Sin embargo, algo muy poco posible, ¿no? Muy aleatorio. Sin embargo, nadie dijo, esta ecuación matemática se hizo sola. Ninguna de las personas encuestadas, de las miles de personas encuestadas, dijeron que la ecuación matemática se hizo sola. Esto trajo un mensaje muy profundo, que en verdad, ¿hasta dónde puede llegar la contradicción de la persona? O sea que nosotros podemos decir que una ecuación matemática simple, 1 más 1, sola no se pudo hacer. Sin embargo, toda la creación del mundo, del universo, de los océanos, de los seres vivientes, el intrincado funcionamiento de todos los ecosistemas, hay quien piensa que esto sí ocurrió en forma aleatoria, como una mutación de formas inferiores de vida a formas superiores de vida, transformaciones moleculares. Todos preguntan hasta dónde llega la tontería de la persona de entender que 1 más 1 alguien lo escribió, y sin embargo la complejidad del universo puede llegar a haber sido una cosa de creación autónoma. Sin duda que si lo pensamos con inteligencia, vamos a entender de que acá no hay un error de concepción, sino que acá hay algo mucho más profundo. Es obvio que una persona inteligente va a entender que los ecosistemas requieren mayor dirección y planeación y propósito que una ecuación matemática simple. Sin embargo, hay un problema más profundo, que es que todo tiempo que yo acepto que existe un creador del mundo, ahora estoy atado a este creador del mundo. Entonces, aceptar que existe una creación es tan difícil, es tan responsabilizante, es tan comprometedor en mis acciones, o sea, que es mucho más fácil decir que las cosas ocurren en forma totalmente aleatoria. La hipótesis nos dice a nosotros de que Moshe fue realmente una persona que no transmitió la veracidad de los hechos. Imagínense ustedes Moshe sentado en el monte Sinai, en Asia Menor, la percepción de Mamat Har Sinai, la recepción de la Torá en el monte Sinai, que para nosotros es algo irrefutable, y la mayoría de las religiones más importantes del mundo así lo aceptan. Sin embargo, vamos a partir de una hipótesis. Tenemos que colocarnos nosotros en la vereda de enfrente, en la cual nosotros vamos a sostener que Moshe fue, sí, que viajó, Dios libre, un impostor, y en verdad no tuvo ningún tipo de contacto con Dios. Y vamos a intentar derrumbar esta situación para terminar concluyendo de que la Torá fue entregada por un creador divino, como en verdad lo fue. Empecemos con quizá uno de los puntos más impactantes que están escritos en el Shir HaShirim, el libro escrito por Shlomo Amelech en su juventud. Kodesh Kodashim traen nuestros sabios, uno de los grandes escritos de Nevi que trae el Nach. Ahí nosotros leemos una cita, una profecía escrita sobre el Kotel HaMa'araví. Todos conocemos el Kotel HaMa'araví, el Western Wall, el muro occidental, el muro de los lamentos, al cual miles y millones de personas se han acercado a través de la historia a tocar sus paredes y a volcar sus sentimientos en él. Ahí está escrito sobre el Kotel HaMa'araví. El Kotel HaMa'araví era uno de los 4 paredes perimetrales del Bet HaMikdash, de la época del segundo Bet HaMikdash, la que nosotros tenemos hoy en día. No era una de las paredes del Bet HaMikdash, como la gente puede confundirse, era una de las paredes perimetrales del Bet HaMikdash, sobre la cual existe una profecía, una promesa del creador del mundo que jamás va a ser derrumbada. Hay muchas explicaciones para esto. Tampoco es la única pared que se mantuvo en pie, sin embargo es la más importante de todas.
Aparentemente porque fue construida con donaciones de las personas carenciadas. Y hay una promesa de que esta pared se va a mantener a través de los tiempos. Sin duda que el Kotel Amaraví es hoy en día el punto en el cual nosotros podemos sentir más la conexión divina. Una persona incluso ajena a las costumbres de Torah y Mitzvot, cuando llega al Kotel Amaraví, siente una conexión que no siente en ningún otro lugar del mundo. Y básicamente es porque este es el punto de conexión de la divinidad con el mundo terrestre. Cuando nosotros hacemos tefilá, nuestros rezos viajan a Israel, van a Jerusalén, al Kotel Amaraví, y esto es el Shara Shamayim, la puerta del cielo. De ahí ascienden hasta el Kisea Kabot, hasta el lugar de Boreolam. Entonces, el Shir HaShirim, en el Perek Bet, versículos 8 y 9, ahí escribe que Dios se encuentra, está detrás de este mundo, está detrás de este muro, está Mashgiach mim aharonot metzis min aharakim, está espiando a través de las ventanas y está observando entre los huecos de las piedras. Así está escrito en la profecía en Shir HaShirim. En ese lugar Dios está atrás del muro del Kotel Amaraví, y está escrito también en el Midrash Shir HaShirim, y escribe que detrás del muro occidental del templo. ¿Y por qué? Dice, porque Dios juró que jamás este muro va a ser destruido. Así está escrito en el Midrash en Shir HaShirim. Ahora bien, ¿por qué precisamente el Kotel Amaraví? ¿Por qué precisamente este punto de conexión? Porque básicamente era un lugar de una kedushá extrema, y nosotros conocemos las historias de esto. Ahora pensemos juntos. Si esta profecía la escribió un ser humano, ¿por qué motivo asumió un riesgo tan alto de asegurar de antemano que un muro, parte de un templo antiguo, jamás iba a ser destruido? Jerusalén fue destruida y reconstruida al menos 9 veces. ¿Cómo se explica que este muro se mantuvo a través de todas las guerras? Tenemos un listado inmenso de las conquistas de Jerusalén. Presten atención, cualquier civilización que conquiste, toma posesión de otra, lo primero que hace es arar el lugar, desarmar el lugar y levantar sus propias estructuras arquitectónicas, sus propias maneras, sus propias formas. Sin embargo, así ocurrió, ¿no? Desde el año 70, con la destrucción del templo a manos de Titus, Adrianos en Jerusalén, la conquista de los bizantinos, de los persas, los musulmanes en el año 1098, los mongoles luego, los turcos, los británicos. Sin embargo, araron, se cumplió la profecía que trae el Miau, que Jerusalén iba a ser arada como el campo. Sin embargo, el muro occidental, el Western Wall, se mantuvo en pie. ¿Cómo entonces nuestros sabios tenían esta información de entender de que el Kotel Amaraví se iba a mantener en pie siempre? Imagínense ustedes una situación simple. Vamos a un lugar X, imagínense ustedes, vamos a un supermarket y ahí vemos las construcciones y las formas, y volvemos en un viaje hipotético 2000 años después. En el lugar donde había un supermercado, ya hicieron otra construcción, y nosotros preguntamos al gerente realmente por qué dejó esta pared en pie. Vamos al lugar y encontramos la misma pared 2000 años después en el mismo lugar. Y el señor nos va a contestar que tampoco sabe explicarlo, pero nunca se le ocurrió tirar la pared abajo. Aquí hay algo que no tiene explicación. Hace unos 25 años atrás se llamaron arquitectos afganos porque los israelíes estaban notando una cierta inclinación en el muro de los lamentos en el Kotel Amaraví. Los arquitectos dijeron que la inclinación era mínima, pero que no había ningún riesgo de que el muro se caiga. Nosotros sabemos que el muro no se va a caer. ¿Cómo podemos afirmar algo así? Ahora pensemos. La Torá en el Sefer de Barim trae la obligación de tener emunat jajamim. Todas las cosas que nuestros sabios explican son básicamente como que Dios las explicó. Entonces, esta cosa escrita con Ruach HaKodesh, con profecía por Shlomo Amelech, uno de los grandes, o el gran sabio de la historia del pueblo judío, aparentemente no fue algo humano, fue escrito con una profecía, con una conexión divina sobrenatural. Es una de las grandes preguntas, una de las grandes profecías que vemos en el Naj, en Shir HaShirim básicamente, y que debería preguntarnos realmente qué hay escondido de sobrenatural atrás de cada letra y letra del Midrash Shir HaShirim. El muro continúa en pie, y todo tiempo que el muro continúa en pie, que es nuestra certeza absoluta, es una de las pruebas a favor de que aquí hay algo que es Minashamayim, que no es básicamente obra de personas. Nosotros leemos
una mitzvah muy interesante que se llama la mitzvah de Aliyah a la Regel, mitzvah que está escrita en la Torá, en la cual hay una obligación 3 veces en el año. Está escrito que será visto todo varón delante de Boreolam, de Dios, en el Bet HaMikdash. Mitzvah de subir a la Regel en Pesach, en Shavuot y en Sukkot. Así está escrito en el Sefer Shemot, Lamed Dalet, en los versículos 23 y 24. Y ahí dice también que Dios va a expulsar a las naciones de delante de nosotros y va a ensanchar nuestras fronteras, y ningún hombre se animará a codiciar tu tierra cuando asciendas delante de Hashem tu Dios 3 veces por año. Presten atención. Esta mitzvah de Aliyah a la Regel implicaba que todas las personas tenían obligación de subir al Bet HaMikdash 3 veces por año. Fuera de estos momentos, uno iba al Bet HaMikdash a llevar korbanot, a visitar el Bet HaMikdash, pero no había una obligación solamente en estos 3 momentos. En estos momentos, las fronteras de Israel quedaban totalmente descuidadas. O sea que no había ninguna posibilidad de defendernos de agresiones externas. Eran momentos en los cuales Israel estaba en guerra permanente con sus vecinos, durante el reinado de los Malahim, que estaban en ese lugar, de los Melahim, y ahí nosotros vemos que jamás, así lo podemos certificar a través del Naj, jamás hubo una guerra en Israel en las épocas de Pesach, Shavuot y Sukkot. O sea que en los momentos en los cuales las fronteras estaban totalmente descuidadas, que es el momento en el cual estamos nosotros mucho más expuestos, no hubo ninguna guerra. ¿Por qué? Porque Dios prometió que cuando la persona cumpla la mitzvah de Aliyah a la Regel, así dice el Sefer Shemot, nadie va a poder poner un pie en nuestra tierra sin nuestro permiso. El Talmud trae de una familia que vivía en Ashdod, que había viajado a Jerusalén para Pesach, y cuando ellos volvieron se encontraron, habían dejado la casa, tenían vecinos no muy amistosos, y cuando ellos volvieron, los vecinos dijeron que no pudieron ingresar en la casa, o escucharon esta voz, porque la casa estaba habitada por personas, había luces y había ruidos en forma permanente, y en verdad nadie había quedado en la casa, porque todos habían subido a Jerusalén. Cuenta el Talmud de que Hashem mandó una protección, había malajim, ángeles que ocupaban el lugar, y hicieron como que habían personas en la casa para que la casa no sea invadida. Entonces, para un razonamiento lógico diríamos que es un suicidio, fue un suicidio dejar las fronteras libres. Sin embargo, se cumplió la promesa de lo que estaba escrito, de que durante las 3 fiestas de peregrinajes ninguna persona iba a poder poner un pie en la tierra de Israel, y así fue en la práctica. Vamos a ver ahora un tercer punto muy importante, que es las cosas que están conectadas con kashrut. Como saben ustedes, no hay una mitzvah de comer kasher, sino hay una mitzvah de no comer alimentos prohibidos. O sea, es una mitzvah lota se, está dentro de las 365 prohibiciones. La mitzvah aparece varias veces en la Torá, y ahí en la Perashá Shemini, está escrito cuáles son las condiciones, los simanim, que los animales, los mamíferos, por ejemplo, deberían tener para ser considerados kosher. Ahí dicen que deben ser rumiantes y deben tener la pezuña partida, las 2 condiciones. Es en el Sefer Vaikra, habló Vaidaber Hashem el Moshe Bel Aarón Lemor, habló Hashem con Moshe y Aarón y les dijo: diles a los hijos de Israel, estos son los animales que ustedes pueden comer entre todos los animales que hay en la tierra. Los que tienen pezuña partida, los que rumian pueden comer. Los otros no pueden ser comidos. De acá se entiende en forma contundente de que se exigen las 2 condiciones para que el animal pueda ser permitido. Sin embargo, a continuación, el Sefer Vaikra, más adelante, trae los 4 animales, las 4 especies a las cuales le falta una condición. Estas son el camello, el shafán, que es el castor, y la arnevet, que es la liebre, que son rumiantes, pero no tienen pezuña partida, están prohibidos. Y el jazir, el cerdo, que es el único animal que tiene pezuña partida, pero que no es rumiante. Entonces la pregunta sería, ¿por qué motivo la Torá trajo los 4 animales que le faltan una condición, si en verdad ya me aclaró antes que si no tenemos las 2 condiciones no son aptos para su ingesta? Es muy interesante, quizá para demostrarnos la veracidad y el origen celestial de la Torá. Pensemos juntos otra vez. Moshe es
alguien que nos está transmitiendo una información que no es verídica. En verdad, él nunca habló con Dios. Y esto es algo que salió solamente de su inteligencia, su imaginación. Entonces él está sentado en Asia Menor, y ahí escribe que los únicos 3 animales que existen en el mundo, que son rumiantes y no tienen pezuña partida, son el camello, el castor y la liebre. Y el único animal que existe en el planeta que tiene pezuñas partidas pero que no rumia es el cerdo. Nos podemos preguntar por lógica y deducir que Moshe no conocía los bosques de América del Norte, ni conocía los bosques y las llanuras de Europa Central, ni conocía los bosques chaqueños aquí en nuestro país. ¿Cómo él podía desde ese lugar haber escrito una cosa así? Y otra vez, si en verdad hubo una intencionalidad de vendernos un mensaje que no era correcto, que no era real, ninguna persona lógica va a arriesgar una información de estas características. Estas son las únicas 4 especies que tienen estas características. Fuera de estas 4 especies no existe una 5ª especie en el mundo. No existe una cosa igual. Muy interesante. Entonces, intentar entender por qué motivo la Torá se extendió. Nosotros sabemos de que no hay una sola letra que está de más. No hay un concepto en Torá que se llama fe de ratas, en la cual yo me equivoco en el libro y pongo atrás en la página tal, en vez de decir A, tuvo que decir B. Si nosotros encontramos un solo error, una sola letra de más o un error en la Torá, esto quiere decir que la Torá no es de origen divino. Si la Torá no es de origen divino, entonces es humana. Si la Torá es humana, yo también soy un ser humano que puede cambiarla y puedo acomodar las cosas de acuerdo a mi raciocinio. Esta es la gran pregunta que el Kashrut dispara. El Talmud, en Masejet Julim, ahí trae en Nuntet Amud Aleph, ahí dice así: Amar Rab Hizda, dijo Rab Hizda, si un hombre está caminando por el desierto y encuentra un animal con la boca mutilada, debe examinar sus pezuñas. Si están partidas, puede estar seguro de que el animal es kasher, siempre y cuando él reconozca al cerdo. ¿Qué significa esto? Dice Rab Hizda, una persona camina por el desierto, imagínense ustedes que está muy hambrienta, pasa varios días realmente en una situación desesperante, y quiere comer kosher. Entonces encuentra un animal. El animal tiene la boca mutilada. ¿Qué me suma a la información? Los animales rumiantes tienen una disposición específica de la arcada dentaria. Entonces yo podría, a través de la arcada dentaria, poder entender si es rumiante o no es rumiante. Ahora tiene la boca mutilada, yo no puedo ver esto, no me alcanza para sacar una definición. ¿Qué hago entonces? Veo las pezuñas. Si las pezuñas están partidas y yo sé que cerdo no es, entonces yo digo que este animal es kosher. ¿Por qué? Porque el único animal que tiene pezuñas partidas y que no es rumiante es el cerdo. Si tiene pezuña partida y no es cerdo, es porque es un animal rumiante y yo lo puedo comer. ¿Quién podía aseverar una situación de semejante magnitud? Entonces, cuando nosotros estudiamos y vemos y preguntemos a las personas por qué motivo comen kosher o por qué motivo no comen cerdo, vamos a encontrar una respuesta muy frecuente, que es quizá por algún problema infeccioso. Quizá el cerdo con su famosa triquinosis puede llegar a terminar transmitiendo esta enfermedad a las personas, o por un tema solamente higiénico, y no pasa por ahí. El kosher es un hok, es una de las demostraciones más impactantes que existe un creador del mundo. Otra vez, Moshe Rabenu, sentado en el monte Sinai, en Asia Menor, nos escribe que no hay más que estas 4 especies en el mundo a las cuales le falta una condición. Sacando estas 4 especies, o tienen las 2 condiciones como la vaca, como la oveja, y lo podemos comer, o le faltan las 2 condiciones como el perro, como el gato, como el caballo, y no lo podemos comer. Fue tapa de New York Times, año 1995, que ellos encontraron un animal nuevo, mamíferos nuevos, ¿no? Ustedes saben que ya encontrar mamíferos nuevos es imposible, ya básicamente los hábitats de estos animales ya fueron todos examinados. Sin embargo, encontraron en el bosque, en América del Norte, en lugares al norte bien de Estados Unidos, encontraron un animal que tenía una característica especial, que era como un mamífero, y bueno, quizá era el animal que podía haber reunido la 5ª condición que la Torá no citó, cosa que sería realmente algo impactante. Sin embargo, no.
Este animal no tenía ni pezuñas partidas ni era rumiante, o sea que no estaba dentro de las 4 condiciones que nosotros entendemos. Ahora podemos entender un poco más. Cuando leemos las historias de nuestros héroes, de nuestros abuelos, bisabuelos y un poco más atrás también, personas que dieron sus vidas cuando los obligaron a comer cerdo o en situaciones de persecución en la cual debían entregar sus vidas al Kiddush Hashem, y ellos lo hicieron sin dudar, no era porque ellos creían que esto era emet, la verdad absoluta, sino porque tenían certeza absoluta de que esto era así. ¿Cómo se puede tener certeza absoluta? Acá hay una lógica que es una situación que está por encima de nuestra lógica. Esta situación supralógica nos muestra de que hay escritos en la Torá de que no son explicables desde el punto de vista humano. Ningún ser humano pudo haber aseverado una cosa así. Los escritos, los papiros, la Torá más antigua que nosotros tenemos en nuestras manos son los famosos papiros del Mar Muerto, que Ben Gurión rescató de una cueva en el sur de Israel, y estos papiros ahí está escrito que estos son los 4 animales a los cuales le faltan una de las 2 condiciones. No se conocía América todavía. ¿Quién pudo haber escrito esto? Sin duda, por lógica, no por fe, por lógica, el creador del mundo, el creador supremo, que fue el que inventó los animales, él fue el que le pasó la información a Moshe, su siervo, de cuáles eran los animales que podían ser comidos y los animales que no podían ser comidos. Vamos a continuar ahora entonces, siguiendo con la misma línea del Kashrut, con el tema de los peces. La apuesta en los peces es mucho más fuerte que la apuesta con los mamíferos. En el Sefer de Barim dicen: todo de lo que vive en el agua van a comer solamente lo que tiene senapir de casqueset, lo que tiene escamas y aletas. Y no podemos comer lo que no tiene aletas y escamas, porque tamé la vayelahem, impuro va a ser para ustedes. Entonces, nosotros vamos a preguntarnos cómo funciona el tema de las escamas y las aletas. Un pez que tiene escamas y aletas es kosher. Un pez que carece de las 2 cosas no es kosher, es obvio. Si tiene una de las 2 condiciones, tampoco sirve. Por ejemplo, si el pez tiene aletas y no tiene escamas, no se puede comer. Sin embargo, la pregunta más interesante va a ser si el pez tiene escamas y no tiene aletas. Y vamos a empezar a investigar qué piensa la Torá de los peces que tienen escamas y no tienen aletas. En la práctica, y de la misma manera que dijimos para los mamíferos, requerimos que estén las 2 condiciones. Si falta una condición, entonces no podemos ingerir este pez. El Talmud en Masejet Nidá, Bab Tet, ahí está escrito que toda criatura que tiene escamas tiene aletas. Toda criatura que tiene escamas tiene aletas. Pero hay aquellas que tienen aletas y no tienen escamas. Otra vez, cualquier pez que nosotros encontramos que tiene escamas, lo podemos comer independientemente de investigar o no si tiene o no tiene aletas. ¿Por qué? El Talmud en Masejet Nidá ahí aclara entonces algo maravilloso y dice que todo pez que tiene escamas tiene aletas. Entonces, si nosotros recibimos en nuestras manos una porción de pez que tiene aletas, que tiene escamas, perdón, y con esto alcanzaría para poder ser ingerido. Al comienzo dijimos de que la apuesta en los peces es mucho mayor. ¿Por qué? Ustedes saben que la profundidad máxima del planeta son las fosas marianas en el Pacífico Norte. Aproximadamente unos 11 kilómetros de profundidad. Imagínense ustedes esta profundidad inmensa, 11 kilómetros en los cuales llegamos a una situación de oscuridad absoluta y temperaturas bajísimas. En esos lugares insólitos viven peces muy raros. Ahí bajo el Trieste, que fue un batiscafo alemán no tripulado, lo llevaron a ese lugar, lo bajaron con cadenas, tardaron 2 horas y media en que el Trieste toque el fondo de las fosas marianas. Tenía manos articuladas robóticas y ahí podía sacar muestras. Y ahí encontró seres insólitos que viven en esa profundidad absoluta. Y todo lo que tenía escamas tenía aletas. Había con aletas sin escamas, pero básicamente todo lo que tenía escamas tenía aletas. La pregunta es, otra vez, volvemos a la misma ecuación anterior. Moshe no era buzo,
no conocía las profundidades oceánicas, y él está sentado en Asia Menor, y nosotros partimos de la premisa de que no hubo un creador del mundo, sino que esto sale de su entendimiento. La pregunta es ahora, ¿cómo él sabía, cómo él tenía esta información? Como está escrito en el Masejet Nidá, el Talmud pregunta después de esta situación, Belichtov Rahamanakas Keset Velo Baesen Apir. Si en verdad con las escamas se alcanza, que la Torá me escriba escamas y no me escriba aletas. ¿Qué me suma que ponga aletas? Si todo lo que tiene escamas tiene aletas. Y volvemos otra vez entonces a que lo dijimos al cambiamiento y al Gil Torá. Y al Gil Torá Beladira. Esto fue escrito para engrandecer el nombre de la Torá y para enseñarnos a nosotros que la Torá es Mina Shamaim. Sin duda que uno de los grandes desafíos, una de las grandes pruebas que tenemos en esta generación, en la cual las personas exigimos cosas tangibles, conocimientos, no emuná, demostraciones prácticas y físicas, reales y tangibles, es el tema del kashrut. En conclusión, de acuerdo a la Torá, ningún pez existe ni será encontrado jamás en ningún mar ni océano del planeta que tenga escamas, pero que no tenga aletas. Hay algunas excepciones, no son excepciones, pero interesante citar. Por ejemplo, hay peces como el atún que en el mar tienen escamas, pero cuando nosotros los sacamos del mar quedan desnudos de sus escamas. Eso se llama que tiene escama, ¿no? Nosotros estamos evaluando al animal todo el tiempo que el animal está en su hábitat, en su lugar específico. Vamos a continuar entonces intentando ver estas demostraciones muy fuertes de que la Torá jamás pudo haber sido escrita por un ser humano. Una de las grandes preguntas que tuvieron los geólogos a través de la historia fue la forma que tenía la Tierra. ¿Qué forma tiene la Tierra? Hoy sabemos que es un geoide, es una esfera achatada en sus polos. Pero si nosotros viajamos en la historia antes de Colón, antes del famoso 1492, los conceptos, los libros escribían que la Tierra, la forma tenía, era una Tierra plana, que había gigantes animales que servían de apoyo sobre el espacio. O sea, en la antigua Grecia, los griegos pensaban que habían especies de tortugas y elefantes sobre las cuales la Tierra semiplana estaba apoyada y que los movimientos de estos seres vivientes provocaban los sismos. Sin embargo, en ese momento, pensar en una Tierra esférica y flotante era prácticamente una situación totalmente ilusoria. Newton no había aparecido en el mundo aún, no se conocían las leyes gravitacionales, ni la interacción que había entre las masas interplanetarias. Entonces pensar que algo podía flotar en la nada absoluta era prácticamente un delirio. No había tecnología, no había conocimientos científicos, no había instrumentos de avanzada para poder pensar en una Tierra flotante y esférica. No solamente esto, sino que la presencia de una Tierra esférica implicaba que había personas que estaban paradas de una manera y personas que estaban paradas cabeza abajo, ¿no? Y al no conocerse la fuerza gravitacional, era tampoco imposible de explicar que estas personas paradas cabeza abajo pudieran mantenerse en su posición. Sin embargo, tenemos nosotros escritos maravillosos. Antes de que la ciencia, con Galileo Galilei, Newton y todos ellos que nos mostraron que la Tierra tenía forma esférica, las leyes de la gravedad y cómo formaba parte del sistema estelar, del sistema solar, donde nosotros encontramos escrito por Rabbi Shimon Bar Yochai, el famoso libro maestro de la Kabbalah llamado el Zohar, escrito hace más de 2000 años. El Zohar HaKadosh, una de las páginas del Zohar HaKadosh, Membet, ahí dice, por ejemplo, que el mundo gira, que tiene forma esférica. Ahí está escrito que hay personas que están de pie y personas que están cabeza abajo y aún así no se caen. Está escrito que hay diferentes climas de acuerdo a los lugares, que las personas tienen apariencias diferentes, que hay cambios climáticos. También está explicado que hay partes de la Tierra que están bajo la luz y la influencia del Sol y partes que de día no, que la Tierra va rotando. La pregunta es, ¿de qué manera Rabbi Shimon Bar Yochai y los sabios de su generación en el siglo cero podían tener esta información? Una Tierra esférica, una Tierra que gira, habitantes en toda la extensión, la fuerza de la gravedad, o sea, conceptos que
nosotros pudimos descubrir recién hace 3, 4 siglos atrás. No había tecnología, no había conocimientos científicos, no había instrumentación de avanzada. Entonces, otra vez, estamos encontrando ahora textos que no son textos que están escritos en forma explícita en la Torá, escrita en los rollos de Moshe Rabbeinu. Sin embargo, estamos encontrando información que es transmitida a través de los grandes sabios de la Torá. Y la Torá misma, otra vez, en el Sefer Devarim, va a hacernos, va a recordarnos y va a traer citas de la importancia de creer en los profetas y que son personas que tienen conexión divina. No nos queda otra explicación que entender que Rabbi Shimon Bar Yochai escribió el Zohar de una forma totalmente profética, y así nosotros lo sabemos y tenemos certeza absoluta. Y otra vez vuelve a derrumbar el concepto de que la Torá pudo haber sido obra de manos humanas. Vamos a una segunda parte en la demostración de la Torá Min HaShamayim, que se llama Otsa Verification, o sea, cuál es la imagen, cuál es la impresión que los demás Umot HaOlam tienen de nosotros. Nosotros estamos intentando convencernos de que la Torá es divina y que Israel es un pueblo eterno. Vamos a preguntarnos si los demás pueblos del mundo piensan lo mismo de nosotros. Una famosa pregunta que le hizo el rey Luis XIV a su filósofo, a su consejero personal, Pascal, le preguntó: vos que sos una persona tan espiritual, ¿me podrías por favor definir la eternidad? ¿Qué es la eternidad? Pascal le contestó: The Jews, Your Majesty, the Jews. Pascal le contestó: los judíos, su majestad, los judíos, son el emblema de la eternidad. Muy interesante, esto no está escrito por personas judías, obviamente, pero vamos a ver que hay otras citas muy interesantes que también hacen referencia a lo mismo. O sea, nosotros como judíos, como personas, somos personas mortales. Sin embargo, Israel como nación, como pueblo, es eterna. El famoso Mark Twain, en la revista Harper del año 1865, él escribe: los egipcios, los babilonios, los persas se alzaron, llenaron el planeta con ruido y esplendor y luego desaparecieron. Los griegos y los romanos le siguieron con gran estruendo y han desaparecido. Otros pueblos han surgido sosteniendo en alto sus antorchas por un tiempo y éstas se han apagado, dejándonos en penumbra o desvanecidos. Los judíos vieron a todos, les ganaron a todos y siguen siendo lo que siempre han sido. No dan señales de decadencia, la edad no los marchita, no los debilitan en sus partes ni en las guerras, su energía no se desacelera, no disminuye su estado de alerta ni su mente agresiva y locuaz. Todo es mortal menos los judíos. Todas las fuerzas pasan, pero ellos permanecen. Pregunta Mark Twain: ¿cuál es el secreto de su inmortalidad? Nosotros leemos en el Sefer Bereshit el pacto que hizo el creador del mundo con Abraham Avinu. Ahí está escrito: voy a establecer mi pacto con vos y tu simiente después de vos en todas las generaciones. Será un pacto eterno. Yo seré Dios para vos y para tu simiente después de ti hasta el fin de los tiempos. Aparentemente la inmortalidad de Am Israel está apoyada en un pacto divino, en un brit, que hizo Boreolam, Dios, con nuestro primer patriarca. O sea, no, ni por nuestra inteligencia, ni por nuestros méritos, sino básicamente por un pacto que hizo Dios con Abraham Avinu. Esta situación que excede toda la lógica, a través de las persecuciones, de los sufrimientos, de las expulsiones masivas, Am Israel sigue existiendo como pueblo y fue contemporáneo de todas las civilizaciones más famosas que existieron en el mundo, las cuales han desaparecido. Sin embargo, nosotros seguimos estando aquí. Arnold Toynbee, un historiador americano muy famoso, él escribe que hay 3 requisitos básicos para que una nación exista. El primer requisito es que tenga una tierra en común. Segundo requisito, que tenga un idioma en común. Y tercer requisito, que tenga una historia en común. Tierra en común nosotros no tenemos. Tenemos un anhelo por Sion. Este es nuestro sueño, volver a Sion. Lo decimos en la tefilá 3 veces por día. Sin embargo, hay judíos
innumerables que nunca tuvieron el mérito de pisar la tierra de Israel. Americanos, australianos, latinoamericanos y europeos que viven y han vivido y nunca tuvieron el sejut, el mérito de pisar la tierra de Israel. Idioma en común, obviamente, que es el hebreo, sin embargo no todos lo hablamos. Hay personas que desconocen totalmente el idioma hebreo. No tenemos entonces un idioma en común que está hablado por todos. Una historia en común, hasta la época del Beit HaMikdash tenemos una historia en común. A partir de ese momento tenemos Ashkenazim, Sefaradim, personas que se dispersaron en los Galuyot por los distintos confines del orbe y tienen características y tienen costumbres desde los yemenitas hasta los litaim, los polacos, los los rusos y los sefaraditas de Medio Oriente, con costumbres totalmente diferentes. Entonces, ¿cuál es la explicación de que no tenemos una tierra en común, un idioma en común y una historia en común, y aún así nosotros existimos como una nación? Esta es la pregunta que Arnold Tuvey se hace. No solamente esto, sino que la desaparición de una nación pasa por 3 pasos o se apoya en 3 factores. Una nación desaparece cuando es conquistada o cuando es perseguida, o por el tercer punto, que es la asimilación. El pueblo judío, a través de la historia, quizá ha sido uno de los países, de las culturas étnicas más perseguidas y más combatidas. Conquistado, ya vimos, Jerusalén fue conquistada, arada como el campo más de 9 veces. La persecución que sufrimos a través de la historia, desde la época de los romanos y los babilonios hasta el holocausto de la Shoah, 60 años atrás, es permanente, hoy en día sigue siendo. Y la asimilación, el llamado holocausto blanco, que es la mimetización a culturas externas, como traen nuestros sabios en los últimos 30 años, 40 años quizá. La asimilación ha llevado más hermanos nuestros de nuestras filas que lo que fue la maquinaria nazi en el holocausto durante 6 años. Entonces nosotros hemos sido con gran frecuencia conquistados, somos permanentemente perseguidos y sufrimos una asimilación galopante. Aún así, nosotros nos mantenemos. Esta es la pregunta que no tiene lógica. No solamente esto, sino que en el Sefer Vaikra está escrita la profecía de la dispersión. Escribe Dios: voy a dispersarlo entre todas las naciones y voy a desenvainar mi espada contra vosotros, y vuestras tierras serán devastadas y vuestras ciudades quedarán como ruinas. Serán arrancados de la tierra que yo les di, y Dios lo va a dispersar entre todas las naciones de un confín al otro de la tierra. Hay citas, hay libros que tenemos en nuestro poder que certifican que no hay prácticamente lugar en el mundo en el cual no haya un judío. Hoy en día hay algunos lugares específicos de Medio Oriente en los cuales ya no quedan Yehudim, pero básicamente la dispersión fue notable. Entonces, ¿cómo un pueblo puede mantenerse con su identidad, sus costumbres, sus hábitos, sus formas, cuando está totalmente disperso? Esta dispersión tuvo 2 motivos. Básicamente la dispersión ocurre y empieza desde el momento de la destrucción de los Batei Mikdashot, hace 2000 años atrás, y alcanza un pico máximo después de la Primera Guerra Mundial, ¿no? Donde empiezan ya a polarizarse la emigración de los judíos a América del Norte. Y antes estaban básicamente en los países árabes, y hoy en día prácticamente la población judía en los países árabes es nula. La dispersión buscó 2 motivos. Un motivo, como traen nuestros sabios, que Israel sea Or LaGoyim, luz para los pueblos, dispersarnos entre las naciones para que seamos modelos, que las personas puedan vernos y copiar cómo son los modelos de actitud, de formar familias, cómo nosotros comerciamos, cómo nos relacionamos, y que seamos un modelo pasivo para ayudar a la humanidad a lograr un equilibrio espiritual. El otro motivo es protegernos. Al ser que estamos dispersos por los confines del mundo, es más difícil que puedan exterminarnos. Sea como fuere, la dispersión y el antisemitismo y la persecución se transformaron en las herramientas más inexplicables que pueden sostener el concepto de que Israel se mantenga a través de los milenios.
Dos palabras muy pequeñas para un tema que amerita una clase especial, que es el antisemitismo. Ninguna otra forma de odio racial se compara al antisemitismo, no solamente por su universalidad, sino por su longevidad, por su intensidad y su irracionalidad. O sea, nos odian porque somos capitalistas o nos pueden odiar porque somos socialistas. El tema pasa por un rechazo ancestral que desde la época de Esaú y Jacob nosotros seguimos y vivimos hasta los días que transcurren. Una historia muy ejemplificadora traen sobre el Rav Gorbitz. El Rav caminaba por las calles de Manhattan con uno de sus talmidim y acertó a pasar una persona de color delante del Rav, el cual lo agredió. Fueron en una situación escandalosa, terminaron en un destacamento policial. Le preguntaron al Rav si en verdad quería hacer cargos contra esta persona de color. El Rav dijo no, que francamente no tenía intención de hacer esto, pero antes de firmar su absolución, el Rav pidió quedarse a solas con él y hablar con él 2 minutos. Y así hizo. Entró a la celda de este hombre de color, le preguntó por qué lo había agredido, si en verdad nunca había tenido ningún tipo de contacto con él, ni lo había molestado en absoluto. Y este hombre de color le contestó que lo vio y no pudo evitarlo. Entonces, aparentemente la irracionalidad del antisemitismo también es una de las cosas que estaban vaticinadas. Nosotros leemos en Sefer Devarim, en Perashá Ki Tavo también. Ahí está especificado que vamos a ser perseguidos, vamos a ser asimilados, vamos a ser dispersos por los 4 puntos del orbe, y aún así Am Israel tiene el pacto que Abraham Avinu hizo con Boreolam, de que somos eternos. El número de los judíos en el mundo también es un detalle muy llamativo. Mark Twain escribe en el año 1899 que si las estadísticas no fallan, el judío constituye un ínfimo porcentaje de la raza humana. Representa una tenue bocanada de polvillo estelar en la inmensidad cósmica de la Vía Láctea. Propiamente no se debería ni escuchar hablar del Yehudí. Sin embargo, es increíble cómo a nivel comercial o a nivel intelectual los judíos ocupan siempre un rol primordial y toda la gente habla de ellos. Podríamos pensar que esto es producto de algo aleatorio, pero si lo intentamos razonar, tampoco es lógico. El porcentaje, escribe Mark Twain, de la población mundial de los judíos nunca superó el 0.2%. O sea que también nosotros tenemos en el Sefer Devarim una profecía que dice que a pesar de que podemos ser muchos en número y ser multitudinarios como las estrellas del cielo, vamos a quedar muy pocos al ser que no seguimos las pautas de conducta que Hashem quiso con nosotros. Uno de los castigos va a ser que vamos a ser dispersos y vamos a quedar muy pocos en número. Si vemos los trazos de la historia, por ejemplo, de la dinastía Han de los chinos, que es muy posterior a nosotros, obviamente, en el año 500 de la era común, hoy en día son más de 1.500 millones de personas. Sin embargo, el pueblo judío se mantiene siempre un número estable entre 12 y 15 millones de personas. En el año 1939, antes que empiece el Holocausto, éramos 16 millones de personas, bajaron a 9 después, hoy volvemos otra vez a ser el número histórico. No solamente pocos en número, sino que insólitamente Or Lagoim, luz para las naciones. O sea que nuestra repercusión en el mundo en general no va atada al número, sino va atada a un concepto cualitativo. Ahí está explicado este concepto de Or, de luz. Podemos nosotros identificar el concepto de Or o traducirlo como una luz de moralidad o como una luz de intelectualidad. A nivel moral, ya lo dijimos, fuimos dispersos con este código de Torah para que nos copien. A nivel intelectual, también el porcentaje de premios Nobel que existen en el mundo es insólitamente mayor en un pueblo que es increíblemente minoritario en número. Se hizo una encuesta en 1982 en el New York Times, en el cual se preguntaba a las personas que citen cuáles eran los 4 personajes más famosos y que más repercusión habían tenido en la historia de la humanidad. Los más votados fueron Albert Einstein, creador de la teoría de la relatividad, Sigmund Freud del psicoanálisis, Marx y Darwin, de la evolución de las especies.
Muy interesante, de estos 4 que nosotros citamos recién, tanto Einstein como Freud como Marx eran judíos. De las 4 personas que más impacto produjeron en la historia de la humanidad a través de los tiempos, el 75% eran personas judías. Escribe León Nikolaevich Tolstoy en su Jewish World, en el año 1908, que el judío es un ser que ha hecho descender el fuego eterno de los cielos e iluminado con él el mundo entero. Es tan eterno como la eternidad misma, y la repercusión que él tiene en el mundo está totalmente en contra o totalmente enfrentada a lo que es su proporción numérica. Si nosotros hacemos una equivalencia entre, por ejemplo, la población islámica con la población judía, vemos que hay más o menos unos 1.500 millones de musulmanes contra unos 15 millones de judíos. Y si vemos la notoriedad que han adquirido a través de los premios en medicina, en química, en literatura, en física, los premios Nobel famosos, ahí vemos, por ejemplo, que hasta el año 2006 aproximadamente habían 12 premios Nobel árabes, musulmanes, contra 159 premios Nobel judíos. Si nosotros hacemos una proporción, como dijimos antes, de la población de 1.400 millones, 1.500 contra 15 millones, la proporción correcta había sido 117-1 a favor del mundo musulmán. Sin embargo, vemos que no es así y es insólitamente inversa. Como escribe Mark Twain, la contribución a la lista mundial de grandes nombres en literatura, ciencia, arte, música, finanzas, medicina y aprendizajes abstractos también está fuera de toda proporción en relación a la debilidad de su número. Otra vez, el concepto de Orla Goim vuelve a aparecer con una fuerza muy grande. Es muy interesante que los campos en los cuales los judíos se destacan son básicamente campos abstractos: literatura, medicina, música. No encontramos grandes escultores ni grandes pintores, salvo Mar Chagall y quizá alguno más, dentro del pueblo judío. Y esto se explica un poco cuando Moshe Rabenu baja del monte Sinai. Ahí Dios le aclara que no lo dibuje ni le dé forma humana, porque en verdad él no vio nada, sino que solamente durante su estadía en Har Sinai él escuchó voces. Aparentemente de esta falta de percepción gráfica del creador del mundo, nosotros quedamos con este tropismo, esta afinidad hacia lo abstracto y este alejamiento hacia las cosas físicas. Sin duda entonces que persistimos como nación sin tener los requisitos básicos de una nación, nos mantenemos a pesar de que se cumplieron todas las condiciones para que desaparezcamos, y somos notorios a pesar del número insólitamente pequeño que somos.